Hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, volver a elegir. En programas anteriores pudimos abordar lo que venía ocurriendo previo al año 76, ya nos encontramos en la década del 80. Podemos decir que la etapa más fuerte en lo que respecta al terrorismo de Estado había pasado y se estaban tomando algunas decisiones en base a la actuación, si se quiere, de los argentinos y de las argentinas que se manifestaban en contra de la dictadura. ¿Qué ocurría por esa época, Fran? Bien, Darío. Bueno, ya lo que viene a ser el inicio de la década del 80 va a traer varios acontecimientos. Hay una expresión por ahí de un filósofo judío, Walter Benjamin. La idea de lo que tiene un acontecimiento en la década del 80, lo que abre es una entrada, si se quiere, a un pasado, pero también es como la puerta hacia un futuro, a lo que va a venir. El pasado, como bien lo decías, es lo que se conoce como el terrorismo de Estado, ¿no? O en la jerga militar, el proceso de reorganización nacional que estaba llegando a su final, no deseado por la junta militar, sino justamente por la ingobernabilidad en materia política, materia económica y materia social. Es decir, en los anteriores programas que hemos tenido, en nuestras conversaciones, hemos hablado, por ejemplo, diferentes búsquedas de legitimidad, como fue en su momento el Mundial de Fútbol de 1978, que sin embargo, ya a finales de la década del 70 empiezan a generarse, por ejemplo, cánticos, cuestionamientos, ¿no?, de la ciudadanía, principalmente las mujeres. Es decir, las mujeres, si se quiere, incluso como en un rol, si se permite la expresión, digo, por fuera de la política. Es decir, salir a la calle y decir qué pasa con mi hijo, con mi nieto, ¿no?, con mi marido, con mi compañero. Quiero saber qué sucede de él, dónde está, ¿no?, con la cuestión de los detenidos y o desaparecidos. Entonces, toda esa eclosión social se empieza a encontrar, digo, en un punto de llegada, que es el espacio público. Es decir, las calles y las plazas van a ser los lugares de encuentro, de masificación de las voces de argentinos y argentinas que van a solicitar ya el fin, el ciclo de la dictadura cívico-militar burguesa. Exactamente, son los impuestos, los 7 impuestos que vinieron. No lo puede pagar ni el jubilado ni el obrero. Nos estamos muriendo de hambre. Es que no queremos pagar, no se puede pagar porque no tenemos para pagar. Ni el obrero ni el jubilado. El descontento estalla en los barrios y se inician los vecinazos. Villa Mayo, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón se rebelan contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo. Penosos récords va ganando el gobierno argentino. No solo se destaca por su avasallamiento de los derechos humanos, sino por su índice de inflación y el monto de su deuda externa, que ha crecido un 400%
y alcanza ya los 30.000 millones de dólares. El 30 de marzo, los trabajadores se movilizan en todo el país. Se envían refuerzos militares a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza Mayo se convierte en un búnker. Hay que impedir la protesta. Patrulleros, carros de asalto y hasta helicópteros intentan disolver a los manifestantes. Convertido en campo de batalla, el centro de la capital presencia el fin de un ciclo. El terror ha fracasado. Más de 1 millar de personas son arrestadas. En Mendoza, la marcha es brutalmente reprimida y una bala herirá de muerte a José Benedicto Ortiz, trabajador del cemento. Después, a partir del año 81, empiezan a surgir el descontento, ya empieza a visibilizarse muchas cosas de la dictadura y se empiezan a descomponer el régimen, porque las internas que tenía entre ejército, marina, ejército, distintas tensiones que había ahí hacen que se empiece a descomponer, la situación económica no ayudaba, y a partir del año 81 empieza a haber una ebullición, ya empieza a haber una eclosión que no se podía mantener. De hecho, empieza a aparecer en las canchas, se va a acabar la dictadura, se va a acabar, empieza fines del 81, yo lo escucho por primera vez, 6 de enero del 82, Festival de Pan Caliente en la cancha de excursionistas. Ahí escucho por primera vez cantar Se va a acabar, se va a acabar. Pan Caliente era una revista que necesitaba fondos para seguir saliendo, y hubo un recital muy grande, que creo que fue la primera vez que tocan Los Redondos en Capital. Y en ese recital escucho, principio del 82, se va a acabar la dictadura militar. Maravilloso, fue maravilloso. Seguramente me voy a quebrar porque la pasamos muy mal, realmente la pasamos muy mal. No necesitabas tener un fusil al hombro para sentir la presión, la humillación, la falta de respeto, el destrato, todo lo que tuvimos que vivir durante 7 años de golpe de Estado, siendo adolescente, porque a los 16 años y en un pueblo de 10.000 habitantes sos no sé si se permite el término, pero sos un boludo importante, ¿no? Y cuando entendí lo que estaba pasando, ya en 1981, dije, hay que hacer algo para salir de esto. Y gracias a Dios pude trabajar en la Junta Electoral. Nunca creo que le puse tanta gana a un laburo como para armar esos padrones. Yo quería que la gente votara, quería que los milicos se fueran de una vez por todas. Quería dejar de encontrar cadáveres. En La Plata, en 1 y 60 pasa una vía, y creo que todos lo han visto, la enredadera esa que se forma, ¿viste?, en las vías, que tapa todo, es como una alfombra. Debajo de esa bendita enredadera encontraban cadáveres todos los días en 1981. Fue una alegría inmensa pensar que ya dejábamos de ser un objeto y podíamos volver a pensar. Fue muy importante tomar decisiones que iban a mantener a un país con las condiciones dignas que el pueblo estaba esperando de hace años, después del horror de esta guerra de los militares, no guerra entre el pueblo y los militares, la guerra solo fue de ellos, aunque hablan de que hubo guerra, no hubo guerra, porque la parte civil, obrera, estudiantil, nunca estuvo armada, más que algún sector. Así que fue un honor poder volver a elegir a nuestros gobernantes, siempre con la esperanza de que el pueblo iba a ser favorecido. Mi tío no era peronista, más tirando para el radicalismo. Estaba Alfonsín en ese momento y el cambio estaban todos contentos, para que tengan una idea. Yo lo voté, obvio, ¿no? Pero era un cambio para el argentino impresionante. En este proceso se ve también, ¿no?
cambio de presidentes, todo esto por internas que empiezan a ocurrir también dentro de la misma, de las fuerzas militares, ¿no? Sí, a partir de lo que es justamente la Junta Militar, que reúne a las tres fuerzas que ya hemos comentado, desde la aviación, la cuestión de la Marina y el Ejército, se han ido rotando ya desde la década, desde el 76 hasta el 82, a las más radicales, más moderadas, lo que es justamente la búsqueda de cómo poder consensuar con el ámbito civil, con la sociedad civil. Lo que se termina, digamos, por derrumbar la dictadura militar es justamente en el ejercicio bélico, ¿no? El conflicto justamente de Malvinas con Inglaterra. Esto se da en un escenario internacional que ya hemos comentado, que es la Guerra Fría. Hay un parteaguas entre un sistema capitalista y otro socialista, y también, si se quiere, la inoperancia, la ingenuidad de la dictadura militar de que en ese escenario del conflicto bélico iba a ser apoyado, beneficiado por Estados Unidos, cuando realmente Estados Unidos desde un primer momento se inclinó hacia la alianza con Inglaterra. Y estaban entusiasmadas con la posibilidad de elecciones. Ojalá que le salgan las cosas bien y que hagan las cosas bien. Por ahí no es exactamente lo que a uno le hubiera gustado, pero que haga las cosas bien. Y bueno, y qué bueno que hay un presidente electo. Aquello para lo cual habían estado preparados en teoría, fracasaba, lo cual también fracasaba al momento de este intento del llamado proceso de reorganización nacional. Tal cual. La inoperancia, digamos, que ahí también es un reflejo, si se quiere, un espejo de lo que está preparado en términos teóricos, constitucionales. Las Fuerzas Armadas devienen en un fracaso, una guerra que duró 70 días, una guerra que no fue buscada, ¿bien? Es decir, estaba más en el plano de lo discursivo, ¿no? El si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. El escenario, fue todo muy improvisado, ¿no? De jóvenes, eso está muy bien en una novela justamente de los pichiciegos, así se llama, de Fowell, donde narra estos acontecimientos de jóvenes que no tenían, una lógica militar, y bueno, genera justamente esta pérdida de civiles, de jóvenes, y que es ya el colapso de la dictadura militar. El fracaso de la guerra ya inmediatamente lo que va a preparar dentro de la Junta Militar es cómo pensar la transición hacia la democracia, lo cual tiene algo muy significativo, porque esa transición a la democracia va a ser muy diferente a todos los otros países latinoamericanos. Como recibir un milagro. Yo porque escuchaba hablar a mi mamá y a mi hermana y seguíamos directamente lo que pasaba, y el volver a la democracia era volver a sentir libertad, volver a sentir paz, lo que tanto ansiábamos. Por eso es que mi mamá de nuevo me trae a Argentina, porque si bien en Perú me trataron regio y me sentía muy bien, hice la secundaria allá, conozco a muchísima gente, muy amorosa, mi lugar era este, y yo quería volver y yo quería estar acá, en Argentina. Una cosa, ya había una euforia con eso, había una confrontación abierta con la dictadura, aunque era difícil entrar por la calle, porque
La represión no continuaba con la intensidad que tuvo en los primeros 2 años, pero te paraban en la calle, te pedían los documentos, te llevaban a la comisaría, o sea, pasabas por una serie de situaciones, pero ya había una confrontación abierta con la dictadura. Es costumbre de los hombres de armas de la paz reunirnos en víspera de un nuevo aniversario de la independencia argentina en esta tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Están aquí viejos soldados y jóvenes soldados, en actividad y en retiro. Están aquí también, en espíritu y con toda la presencia de su magisterio histórico, Saavedra, Pueyrredón y Azopardo, San Martín, Belgrano y Brown, Rosales, Mitre, Piedrabuena y Roca, Espora, Mosconi, Sani y Arenales Uriburu, Zuluaga, Richieri y Parodi. Están todos aquellos militares que vistieron los uniformes de tierra, mar y aire, patrimonio común de los militares de hoy, imponiéndonos desde su pasado glorioso un ejemplo y una conducta. ¿Cómo se explica esta argentinidad de la cual hablábamos en encuentros anteriores, en donde había una Plaza de Mayo doblemente llena, que apoyaba al gobierno militar al momento en el cual Argentina habría recuperado las Islas Malvinas, y poco tiempo después se muestra la otra parte, dando lugar ya a esta idea de volver a la democracia? Bien, ahí hay un rol muy importante, un papel que juegan los medios de comunicación. En principio, los diarios, ¿no? Las imágenes, las fotografías. El periodismo, ahí por ejemplo, hay diferentes fuentes históricas que muestran los primeros soldados que arriban a las islas, ya en una manera triunfante, pero cuando la realidad estaba siendo otra. Entonces ahí tenemos el papel que empiezan a jugar los medios de comunicación, las encuestas de opinión, que sirven para tapar la realidad, pero siempre por un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde, digamos, se puede ver ese colapso militar. Por otro, digo, el tema no solamente de la guerra, sino por otro, cómo vas a ocultar, por ejemplo, la inflación, ¿no? Cuando uno iba al supermercado o al kiosco del barrio, bueno, esos números, digo, no se pueden dibujar. Que fue el punto culminante, el punto más alto, la marcha del 30 de marzo, y todo el trabajo de la CGT. Bueno, un montón de fuerzas confluyeron ahí, la multipartidaria, la CGT de Ubaldini, al personaje al que reivindico totalmente después de estos años, al compañero Saúl, que no lo entendí en su momento, porque estaba en una posición un poco más radical, pero no radical por la Unión Cívica, sino por la izquierda, hacia la izquierda, pero reivindico totalmente la figura de Saúl. Fue emocionante volver a escuchar la palabra democracia, que significaba libertad, libertad de andar, libertad de expresión, libertad de elección. Fue muy importante, marcó un camino muy grande el doctor Alfonsín. Lástima que no lo supieron entender tampoco. Hay varios escenarios. En principio hay una crisis económica. Hay de manifiesto lo que va a ser la deuda externa, lo cual eso ya empieza a generar gravísimas inflaciones, subidas de precios, congelamiento salarial. Otra arista es lo social, muy importante. Comentábamos justamente los reclamos de los derechos humanos, que están sostenidos también a escala internacional por organismos de derechos humanos, valga la redundancia. Y después tenemos el escenario, si se quiere, ciudadano, vinculado con la política, es decir, con la partidización. Ya a comienzos de la década del 80 tenemos lo que va a ser la multipartidaria, es decir, que es la reunión de diferentes partidos políticos, los mayores de su peso, la UCR con el PJ, en busca de un pacto democrático, es decir, darle un cierre a la dictadura militar y pensar la transición a la democracia.
La multipartidaria consistió justamente entonces en la reunión de diferentes partidos políticos, radicalismo, partido insurgente, comunista, socialista, demócrata, para poder sentar las bases hacia la democracia, es decir, la pluralidad de voces, la manifestación, otros tipos de reclamo, la búsqueda de una igualdad social. Entonces ahí, digo, se empieza a pensar lentamente la transición democrática. Esto te lo digo en una coyuntura, en la década, digo, de la década del 80, en 1982. Después, en un proceso histórico más general, esa transición democrática abarca la década del 80 y la década del 90, donde hay diferentes acontecimientos donde podemos ir haciendo justamente hincapié, ¿no? Dándole más importancia, y a otros, en este contexto, en esta charla, dejaremos de lado para otros momentos. Y cuando fui a votar la primera vez, después de los años de dictadura, fui con lágrimas en los ojos, eso es lo que te puedo decir. No sé, no me acuerdo, pero hace 40 años, no me acuerdo cómo, si fue porque alguien me dijo, si fue porque iba leyendo los diarios. Supongo que se veía venir y bueno, y vino. Fue un proceso. Llevó un tiempo y se fue instalando que iba a haber elecciones. La vuelta a la democracia no la tengo muy clara en qué momento preciso ya se plantea el llamado elecciones, pero bueno, fue en el 83, con Viñone, con la multipartidaria, todo fue un momento fantástico, ¿no? Un momento de mucha agitación. Alfonsín era un líder increíble, realmente. Yo nunca fui alfonsinista, no lo voté, pero era como la figura que realmente necesaria para ese momento, pero era un momento de una actividad política fantástica. La política que nunca deja de existir, pero se manejaba en un ámbito, podemos decirlo, clandestino, ¿no? ¿De qué manera empieza a manifestarse nuevamente? Bien, ahí en principio nuevamente tenemos esto y que empieza a tener un rol muy importante, más allá de la multipartidaria, empiezan a hacer justamente la circulación de diarios, sobre todo revistas culturales, que empiezan a reclamar por la democracia. Quizás no en un sentido explícito, pero sí desde lo artístico. Por ejemplo, un rol fundamental es el rock nacional. Por ejemplo, ya en la década del 80 tenemos lo que empieza a ser, si se quiere, esa idea del retorno, ¿no? Ya de la democracia, el retorno de artistas, Mercedes Sosa, por ejemplo, con los primeros recitales, donde los cánticos, digo, van a generar nuevamente la idea de una juventud de los 70 por la protesta, por la idea de un cambio. Y eso implica también resignificar la democracia. ¿Bien? Ya no queremos más dictadura, represión, lo que ahora queremos, digo, son otro tipo de condiciones, ¿no? Ya digo, es esta la idea de lo que pasaba por lo under, por el encierro, por lo clandestino. Bueno, ahora es la búsqueda de la legalidad, es decir, poder institucionalizar los derechos. No cambiaba del todo, no quiere decir que a partir de un momento o en un despertar todos comenzaron a manifestarse políticamente abierta y con la tranquilidad que lo hacemos hoy en democracia, ¿no? Todo esto seguía siendo, de alguna manera, haciéndose con mucho cuidado, podemos decir. Tal cual, hay algo que bien deja como un éxito, un triunfo desde la lógica militar, para que no se malentienda, es el miedo, es el temor, ¿no? El propio idea de la militancia, que ha quedado, no te metas en la política, ¿no? Porque la política te puede llevar a estar detenido, desaparecido, o con otras etiquetas que han formado parte del sentido común, del imaginario, ¿no? Pero ahí lo que tenemos con esta idea de la transición democrática, para que se entienda bien y conceptualmente, se concreta cuando ya no hay condicionamientos militares. ¿Bien? Ahí se cumple efectivamente la transición democrática, que eso lo logra con otros aristas y condicionamientos legales Carlos Menem. Bien. Te pregunto respecto a esto, entonces, esas diferencias que comenzaron a marcarse internamente en el sector militar termina favoreciendo, por supuesto, al resto de la sociedad que
la realidad no miente, ¿no? Podían verlo en sus bolsillos, podían verlo, era algo que ya no se podía tapar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se termine tomando la decisión de decir hay que llamar a elecciones nuevamente? Bien, son dos cuestiones. La cuestión económica, es decir, el no saber por parte de la cúpula militar manejar el ámbito económico, es decir, ahí tenemos un contexto de inflación. Ya son como los primeros, si se quiere, resabios de lo que va a suceder después en 1989, ¿no? Con la hiperinflación. Las cosas nunca aparecen, digo así, de la nada. Hay resabios, ¿no? Hay, si se quiere, como avisos. Esa es una cuestión, lo económico, y después tenemos otro, es lo social, digo, la búsqueda de la ciudadanía con el espacio público, bien decía, que son las calles, las manifestaciones. Entonces, a partir de ahí, tenemos ese caldo de cultivo que lo va a saber recepcionar muy bien tanto el peronismo como el radicalismo, digo, en el escenario de las campañas electorales. Quien bien entendió el contexto de la época, sin duda fue Alfonsín, ¿no? Que ya vino con una campaña electoral bien preparada, bien a su tiempo, que es que con la democracia se come, se cura y se educa. Llamado a elecciones, año 83. ¿Qué ocurría? Bien, cuando se llama a elecciones, el armado de la campaña electoral es vociferado por todos los argentinos, argentinas, es decir, hay un ciclo de ilusión, ¿no? Por ese retorno a la democracia, por la primavera democrática. Van a haber dos grandes líderes. Está la coyuntura entonces de la campaña electoral entre Raúl Alfonsín y Ítalo Luder, representando ambos, el primero al peronismo, Alfonsín al radicalismo. Sí. Quien supo bien leer la coyuntura, digo, fue Alfonsín, debido a que en sus promesas electorales apuntó claramente a la condena a los militares y también reivindicar los derechos humanos. Hay una proclama muy interesante que es el principio que con la democracia se come, se cura y se educa, que al día de hoy, digo, parece una frase conocida, popular, pero que en su contexto, digo, tiene un contenido muy fuerte en esos tres ámbitos, ¿no? Pensar la alimentación, el techo y la educación. Y por otra parte, en el peronismo, entiendo que no supo leer bien el contexto histórico porque apuntó con una frase, una fórmula, somos la rabia. Es decir, somos la rabia, pero en una lectura setentista, ¿no? De revancha, de lucha, cuando ya la ciudadanía, en esto si se quiere del olfato político, las encuestas políticas que empiezan a emerger, es la búsqueda de una transición pero con vistas hacia un futuro, ¿no? Pensar algo diferente a ese pasado que venía de terrorismo de Estado. Entonces, tenemos ahí esa campaña electoral donde las encuestas de opinión, digo, van a ser muy favorables al peronismo. De hecho, Ítalo Luder va a estar muy confiado en que va a ganar, que va a triunfar las elecciones. Esto comentando general en el año, ¿no? Su proclama era principalmente que el peronismo nunca perdió en las elecciones presidenciales. Por otra parte, Alfonsín tuvo que preparar una campaña, digo, un armado muy rápido, comenzando con muy pocas convocatorias, después a fin de años llenar estadios, las calles. Entonces ahí sí lo que tenemos es esa gran diferencia de cómo se fue leyendo el acontecimiento político, económico y civil. Insisto con esto, ¿cómo fue el contexto de esa campaña electoral, sobre todo en estas dos fuerzas y en la sociedad? ¿Cómo lo vive? Bien, ahí lo que tenemos en esa transición del 82-83 es un escenario, digo, donde la dictadura militar todavía tiene una gran presencia. Bien, en esa propia transición de la censura, ¿no? La censura artística, la represión aún justamente en las campañas electorales, en las salidas a las calles, y por otra parte es el miedo a la ciudadanía, que ahí es donde va a tener fuerza, digo, el coraje, la voluntad de
de Alfonsín de decir, bueno, hay que tener una ciudadanía, no tiene que tener miedo, hay que salir a las calles, de vuelta al sufragio electoral, como también las promesas de los enjuiciamientos, ¿no? Entonces, es una época compleja justamente donde la cúpula militar solicita la transición a la democracia, pero sin querer ser justamente enjuiciada, ¿no? Por los actos realizados anteriormente. Algo que el peronismo va a ser moderado, y Alfonsín ya desde un principio dice, vamos a la campaña electoral, pero con los juicios a los militares. Digo, ahí tenemos esas dos grandes diferencias de cómo se posicionan ante los derechos humanos, lo cual, visto desde el presente, es interesante para comprender a la democracia en un sistema capitalista, cómo nos posicionamos ante los derechos. Digo, si se quiere, como un balance, ¿no? De ver qué tan demócrata puede ser un presidente o un gobierno. Es siempre equipararlo cómo se posiciona ante los derechos sociales. Para mí fue lindo porque, primero porque ya era grande, ya había crecido. Ya tenía, creo, 27 años. Ya por conocimiento propio, digo, ya tenía más bien una idea de lo que era la democracia, de lo que era vivir en libertad. A mí siempre me gustó mucho leer y como siempre estuve en el campo, siempre he tenido libros. Me acercaban los compañeros que subían y bajaban, me acercaban los diarios. Entonces, si bien nunca me había interesado la política, yo ya sabía de que lo mejor que nos podía pasar era vivir en libertad y en democracia. Y el doctor Alfonsín me pareció que era un tipo prudente y capaz y me puso contento que haya ganado él, por supuesto. Veía ¿cómo se llama? Las campañas políticas, que estaba el peronismo y estaba el radicalismo. Me acuerdo la diferencia que la gente podía estar en la calle tranquila, no había terrorismo de Estado. Peronismo, radicalismo, pero también había personas que de hecho no se presentaron a votar o que han votado en blanco por una cuestión de que estaban cómodos todavía con el régimen militar. Tal cual. Pensemos que en los programas anteriores, cuando estuvimos debatiendo y charlando acerca de cómo ponerle un nombre a lo de la década del 70, proceso de organización nacional, dictadura cívico-militar, yo apunté justamente a dictadura militar burguesa, con un componente, digo, clasista, ¿no? de la clase alta, empresarios que se vieron y se ven beneficiados justamente por la valorización financiera que realizó la dictadura militar, que sin embargo, digo, eso generó desigualdades. Desigualdades que comenzaron a percibirse notoriamente, a visibilizarse en las calles en la década del 80. No es casual que la Comisión Económica para América Latina haya denominado a 1980 como la década perdida. Bien, es decir, esos han sido los resabios, si se quiere, los condicionantes incluso para el gobierno de Alfonsín, en diferentes contextos que podríamos decir, y no nos alcanzaría un programa para verlo desde lo militar, desde lo sindical, desde lo social, viene justamente en esa transición democrática. Mucha gente de la época, porque acá había mucha gente del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, también nos acompañaron cuando vino el doctor Allende y nos trataban bien porque no éramos enemigos de ninguno, ¿viste? No competíamos con nadie porque no existía el MOPOS, así que éramos tercero cómodo nosotros. Eran 3 partidos que competían, el peronismo, el radicalismo y nosotros, así que nada. No, yo estaba en Perú todavía, estaba en Perú. Y ahí es cuando mi mamá dijo, si todo vuelve a la normalidad, vamos a volver. Esa era la promesa de mi mamá conmigo, porque yo siempre extrañaba a mis hermanos, mi familia y bueno,
cumplió, así fue. No había nadie que los amenace, estaba más liberado todo, más tranqui. Eso vi, eso es la diferencia que vi con respecto. Igual el 83 ya estaba decayendo mal la primera junta. Ya se veía que abandonaban el barco de toque, pero eso es lo que vi. El cambio a la democracia es la libertad que tenía la gente. La Junta Militar, en este caso, llama a elecciones, se hace el llamado, pero continúa funcionando. ¿En algún momento tienen la intención de romper ese pacto, ese llamado a elecciones, cuando ven que tanta gente quiere participar y dar de alguna manera, incluso esto que mencionan desde el radicalismo, ¿no? un juicio al terrorismo de Estado, básicamente? Bien, eso va a tener diferentes coyunturas. La transición a la democracia se realiza con unos condicionamientos, que es que no se enjuicien a los militares. Algo que Alfonsín efectivamente estableció en su campaña y después realizó, siendo presidente electo. En esa coyuntura, Darío, es interesante también ver el triunfo del radicalismo, que no es para menos, es con un gran porcentaje, el 52%, frente a un peronismo del 40%. Eso fue algo singular en la historia argentina desde 1955, ¿no? Hay otra cuestión, y es que sí va a tener condicionamientos Alfonsín en su gobierno. Ya, por ejemplo, en 1985 va a sufrir un atentado en Córdoba, donde habían colocado una bomba en un regimiento militar. Es decir, hay un temor, o había un temor, hacia los lineamientos políticos y sociales que estaba estableciendo Alfonsín. Pensemos que en el 83 apenas asume, lo que él establece justamente es toda una comisión de jóvenes, de abogados, en el plano institucional, jurídico, para establecer el nunca más, ¿no? El CONADEP, la Comisión Nacional de los Desaparecidos. Es decir, saber qué pasó con esa gente, ¿bien? Porque si en la década del 70 uno sabía que algo le había pasado al vecino, ahora es bueno establecer las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y después quizás la pregunta más importante y explicativa para todos y todas, el por qué, si es que hay un por qué, ¿no? Entonces todos esos interrogantes incómodos son los que va a plantear el gobierno de Alfonsín en los primeros años. Lo que tiene como contrapartida es que los militares obviamente no quieren saber nada de estas preguntas, a los cuales van a ser esquivos. Bueno, el 30 de octubre finalmente se vuelve a elegir. Luego de esta campaña corta, relativamente corta, se vuelve a elegir. Gana el radicalismo. ¿Qué pasa ese día? ¿Qué pasa ese día a nivel social, político e incluso hasta económico, Fran? Bien, en esos días es muy interesante los recursos que tenemos hoy en día, digo, para poder visualizar las filmaciones, los diarios. Cuando asume Alfonsín y está en el palco, lo que podemos ver es un montón de banderas flameando, inclusive no solamente de la Unión Cívica Radical, sino también del Partido Socialista, del Partido Peronista. Es decir, que hay una convergencia, hay un punto en común que es la democracia, ¿no? Hay una fuerte ilusión con el sentido de democracia, de una participación ciudadana, porque también hay otro condimento que tiene la democracia, y es que es justamente la búsqueda o la conquista por derechos. Bien, pensemos en eso, que justamente la democracia es la búsqueda de la participación y la conquista de derechos sociales. Entonces Raúl Alfonsín viene a converger todo eso en esos días. Digo, de una campaña electoral a que se puedan realizar de manera efectiva sus promesas tanto económicas como sociales. Por pensar un ejemplo, que con la democracia se puede comer, ¿no? Digo, son consignas muy fuertes y que todavía han quedado resonando, digo, 4 décadas más tarde, ¿no? Como emblema de la democracia argentina. Y a partir de ahí, digo, toda una serie de ministerios que vienen a fortalecer las propias instituciones democráticas, porque no es para menos que
habiendo vivido, transitado la dictadura militar, las instituciones, digo, eran instituciones vacías. Digo, uno sabía que un habeas corpus, como ya comentamos en otros programas, digo, en caso de defensa por un detenimiento, no servían de nada. Digo, eran cáscaras vacías y que ahora las instituciones son instituciones fuertes. Eso, digo, lo que viene a converger en esos días Alfonsín. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Cuando se presentan las dos fórmulas para la presidencia, Luder por un lado y Alfonsín por el otro, nosotros, que teníamos una ideología, por supuesto, apoyamos, fuimos a ver a Luder. Eran actos multitudinarios en la plaza, en la avenida 9 de Julio. Y cuando Herminio Iglesias, para quien yo laburé en La Plata en su momento militando, quemó el cajón, todos nos levantamos y nos fuimos. Los que habíamos ido de La Plata nos levantamos y nos fuimos. Y bueno, vinieron las elecciones y venía el discurso previo a la elección de Raúl Alfonsín en la 9 de julio, que yo creo que vos lo debes haber visto tantas veces como yo, donde ya no importaba más quién era quién, no importaba a qué partido pertenecía, no íbamos con bandera, no llevábamos nada, habíamos sentados en el tren Roca de La Plata a Buenos Aires a ese acto maravilloso, y de un día para otro, el 10 de diciembre de 1983, éramos libres. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luder Vittel, la fórmula de la unidad para la revolución en paz. Sí, me acuerdo que el 10 de diciembre hicimos un acto acá en la esquina de la radio. Pasaron cosas ese día. Mirá de lo que me acuerdo, mirá lo que te voy a contar. Por ahí no me acuerdo del apellido de este hombre. En la ochava de lo que era el Hotel Ibarra, que era nuevito, la ochava era ciega. Y en el partido intransigente una de las dirigentes era Silvia Serravalle, que fue del SUTEF, ya jubilada hace mucho. Silvia Serravalle con Daniel Muñoz, creo que era el otro muchacho que fue docente de la EPEC, y mi hermano mayor, Juvenal. Estaban colgando un afiche que ocupaba casi toda la ochava de Guillermo Barrientos, Silvia González y el Chino Mora. Y vino un señor que los ayudó y los charlaba y le preguntó quiénes eran. Y bueno, quedó en eso nomás. Desde ese 30 de octubre al 10 de diciembre, ¿cómo se ve ese transitar? Más allá de que se sabía que se volvía a la democracia, estaba la posibilidad de que no se volviera. Más allá del voto popular, de la situación económica, de la situación social, política. ¿Cómo se vive ese tiempo? Bien, ahí
hay en las fuentes históricas, en los diarios, está lo que se conoce como el olfato político, ¿no? Antes, digo, uno comparado con ahora, digo, tenés un montón de herramientas tecnológicas, medios de comunicación, y antes estaba, digo, la cuestión del tacto, de saber quién podría llegar a ser electo, quién no. El peronismo se tenía mucha confianza. Sin embargo, el radicalismo, insisto, con sus propuestas radicales en función de lo social y de los derechos humanos. Pensemos justamente con las madres, Plazas de Mayo, la búsqueda de hijos, de compañeros, tuvo una fuerte reivindicación. Es decir, que ese pasado no solamente quede en el pasado, digo, no quede en el olvido, sino que se resignifique. Y ahí tenemos otra cuestión, otro lema que atraviesa la década del 80 hasta nuestro presente, que es la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, para ser concreto en esto, que Alfonsín, insisto, supo ser un gran lector de la época, de la coyuntura. Entonces, supo, digo, cómo, más allá, digo, del caudal de votos, sostenerlos y generar esa amplitud que se pudo ver en las calles el 10 de diciembre, que era justamente una movilización heterodoxa de la multipartidaria. Asume Alfonsín, 10 de diciembre, año 83. ¿Qué pasa con los militares? O sea, insistimos, ¿no? Los procesos son precisamente, valga la redundancia, procesos. No es que de un día al otro ha cambiado todo. ¿Cómo se veían las calles para el 11 de diciembre del 83? Bien, ahí lo que tenemos es cuando asume cualquier presidente, digo, en general, también para ver esta lógica del pasado presente, es que lo que dice un presidente, un gobierno durante su función electoral en la campaña, pueda concretarse. Hay un teorema del que hablábamos hace unos instantes detrás de cámara, es el teorema de Baglini, ¿no? Eso también fue justamente de la década del 80, un diputado radical, y es que lo que se realiza o se promete en campaña pueda efectivizarse. Los militares confiaban justamente en que Alfonsín no llevara a cabo, por ejemplo, el juicio a los militares, es lo primero que hace. Justamente decíamos con la CONADEP, ahí vamos a tener grandes protagonistas, digo, del ámbito cultural, como por ejemplo Ernesto Sábato, quien va a realizar el prólogo. Si bien es el prólogo hay una especie ahí de, si se quiere, también de la teoría de los dos demonios, de dos fuerzas, pero digo, ya hay la búsqueda de poder pensar qué fue la década del 70. Entonces ahí tenemos esa fortaleza en la búsqueda de los derechos humanos y el juicio a la junta militar, principalmente, digo, a los primeros responsables, ¿no? Desde arriba, algo verticalista, desde la junta militar hacia los militares que iban a derrumbar las puertas de las casas, ¿no? Los que justamente detenían en las calles, o como decía, en los domicilios, quienes realizaban justamente las detenciones y también los vuelos de la muerte. Es decir, que entonces el juicio es totalmente verticalista, digo, y también son juicios abiertos que están grabados hasta el día de hoy, y hay también muy interesante, no solamente desde el ámbito judicial, sino también desde lo cultural. Por ejemplo, ya en la década del 80 tenemos el cine, por ejemplo, de Héctor Olivera, 1986, de los desaparecidos, ¿no? La noche de los lápices, que viene, digo, a manifestar esto que pasó, ¿no? Que no quede en el pasado, sino que se genere una memoria colectiva, porque comprender lo que pasó en el pasado permite comprender el futuro y, digo, el presente y proyectar hacia el futuro. Y son las pretensiones de Alfonsín. Digo, en clave de la logística, por ejemplo, de los derechos humanos. Después también tenemos en lo económico, por ejemplo, el Plan Primavera, ¿no? Tratar justamente de frenar esa crisis deudora de la cúpula militar. En pocas palabras, digo, ¿en qué consistió el Plan Primavera de 1985? Cómo frenar la inflación, congelar los precios y aumentar el salario de la clase trabajadora. Se podía ir a votar. Es lo primero que te salta. Se podía ir a votar.
Esa es la diferencia, elegir al candidato, al presidente que quieran. En ese momento eran 6 años. El presidente, el mandato duraba 6 años, no como 4. Se cambió en la época de Menem, de 6 a 4. La gente estaba feliz más allá de que después los problemas económicos, la hiperinflación que hubo con Alfonsín, igual también le hicieron la vida imposible, ¿no? Pero era otro ambiente, ¿no? Habían cambiado eso, se podía votar, eso, ¿entendés? Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas y no por los rencores. Votemos por la fe y la esperanza. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias. Estábamos en casa, sabíamos a qué hora iba a ser el acto, nos levantamos temprano, dejamos todo listo y nos reunimos toda la familia alrededor del televisor. Me acuerdo perfecto, en la Mañana del Sol, en Córdoba, abrazarnos de felicidad y alegría de que podíamos ver ya un poco más lejos todo el horror que habíamos vivido. Por último, respecto a este tema puntual del cual estamos hablando, vos mencionabas que cuando Alfonsín logra la victoria en las elecciones, no solo los radicales fueron a festejarlo, ¿no? Sino que habían diferentes grupos. ¿Por qué pasa esto? Bien, ahí lo que se puede trasladar es el significado de una cultura popular, ¿no? De una cultura popular en vista hacia la democracia. Pensemos que en la década del 70, cuando uno hablaba de democracia, era un significado vacío, porque uno bien quizás lo estudiaba en el secundario o en la universidad, y después la realidad cuando uno salía veías que te estaban dando justamente golpes, te estaban cagando a palos. Entonces en la década del 80, digo, se va a resignificar el propio sentido de la democracia. Es decir, que puede tener una efectividad sustancial, no solamente en una materia justamente académica, sino que digo, la democracia puede ser tanto institucional, en el término de participación ciudadana, de establecer el consenso y el disenso, digo, la tolerancia, la libertad de pensamiento, y después una democracia sustancial, es decir, buscar la igualdad social, ¿no? Que todos puedan tener un pan arriba de la mesa. Entonces creo que ahí, digo, es donde esa cultura popular es lo que se genera en ese sentido común. Ya vivimos lo que es la dictadura y ya no queremos tener más de eso, y tampoco queremos que nuestros hijos pasen nuevamente por eso. Había en la época una revista que se llamaba La Semana. Ustedes no la habrán conocido. Bueno, La Semana sacó una tapa un día del primer arrepentido de la ESMA. Era un ex marino de la ESMA, muy conocido por su triste pergamino, digamos, que había sido detenido en Uruguay, que me acuerdo que le había cobrado, decían en aquella época, $50.000 a la revista esta La Semana por vender su historia. Ese hombre estuvo trabajando acá, trabajó para las compañías de servicios de petroleros. Trabajó en Cañadón-Piedra y trabajó acá en San Sebastián. Era él. Así que cuídense. No me acuerdo del apellido, siempre me lo recuerdan cuando nos juntamos por ahí con los muchachos a comer asado, porque fue compañero de varios de nosotros en el campo. Incluso pasó un caso que él, cuando estaba acá en Chorrillos, el jefe del área discutió, justamente él estaba ahí presente, con discusiones de todos los días, ¿no? Con uno de los muchachos, un ingeniero electricista que había sanjuanino, por un pozo, porque ese pozo tenía, creo que, un electrosumergible, algo así. Y bueno, se pusieron de acuerdo y el ingeniero se fue a hacer su trabajo y el jefe quedó ahí en la base.
Y viene este hombre y se le ofrece, le dice, jefe, si usted tiene algún problema con este, dígamelo. Si hay que bajarlo, yo se lo bajo. Y el otro en joda le dice, bueno, no te hagas problema, yo si hace falta te voy a avisar. Sí, avíseme, yo esto lo arreglo, dice. Ese día que vimos llegar, decía, mirá, dice, qué joda, mirá si le digo que... Lo llamó, Mario, vení, mirá. Dice, y le contaba, nos hemos reído ese día. Por no llorar, viste, nos reíamos. Y de un día para otro, el 10 de diciembre de 1983, éramos libres. Éramos libres, o sea, había pasado una noche espantosa, realmente espantosa. Y me cuesta mucho hablarlo, me cuesta mucho expresar en palabras lo que se siente, la felicidad que se siente de saber que ya no tenés a ninguno de estos tipos soplándote la nuca y diciéndote lo que tenés que hacer, cambiándote los sistemas de estudio, prohibiéndote todo, hasta la música. Fue una explosión de felicidad, realmente fue uno de los momentos más felices de mi vida, haber podido estar ahí, haberlo vivido y después, como remate de todo eso, haber podido ir a la puerta de tribunales y verlos salir esposados a estos hijos de su madre y aquella famosa frase de Strasera, nunca más, ¿no? Y yo creo fervientemente en esa frase. Yo creo que nunca más en Argentina va a haber lugar para los militares, nunca más, en tanto y en cuanto este pueblo se comprometa con esta democracia que tanto nos ha costado, tanto.